Hola, hola, buenas noches. Pues aquí conectándome para invitar a una amiga, que ya te voy a platicar cómo nos conocimos, pero hoy vamos a hablar de orgonitas. Y déjame te digo que yo, que bastante dudo de muchas cosas y siempre siendo un poquito escéptica de las cosas que nos dicen. Bueno, estoy enamorada de una orgonita que traigo desde hace un tiempo. Ahí te vamos a contar la historia, así es que la voy a invitar, la voy a... Y que las conexiones nos favorezcan, porque la verdad es que pues ha sido un compartir muy lindo desde hace tiempo. ¿Cómo estás? Oye, Muy bien, al fin pudimos. la tercera es la vencida, ¿no? Bueno, Claro, sí se pudo, sí se pudo. no, eso de los astros, que la verdad nos cambian todo en el día, pues para que la gente que nos esté conectando sepa que aquí ya no se trata de lo que uno quiere, sino de lo que es y disfrutarlo, ¿no? Así es, así es. Rina, un placer. Bueno, quiero decir que ella es de Venezuela, pero vive en Guadalajara. Me encanta porque se considera mexicana y sí, la verdad es que sí sabe bastante de la cultura mexicana, ya bien jalisciense. Este, pero hoy quiero que nos platiques la historia porque ni yo la conozco. Vamos a compartir, vamos a aprender juntos. A Rina yo tengo el placer de conocerla en un viaje que hicimos a Islandia. Y bueno, a partir de ese viaje que fue un antes y un después, han venido muchas más aventuras, muchos más compartires. Una mujer que considero de una energía extraordinariamente dif- alta, de códigos, Rina. Yo te veo a ti haciendo códigos y digo, ok, está moviendo. Así es que me encantaría que nos compartas cómo es que Rina comienza en esta carrera. O sea, o sea, de siempre has venido, te ha llamado la atención, o cómo es que ahora estás en este compartir de frecuencias, de códigos, de orgonitas y de todo lo que es la cuántica. Ha sido bien interesante porque desde muy chiquita siempre me salía del cuerpo, volaba en mi cuarto haciendo siempre infinitos y ese tipo de cosas raras, ¿no? Escuchaba que me hablaban y yo decía que era la voz de mi conciencia. Y en fin, eh, pero no, en Venezuela nunca tuve, bueno, mi familia, pues ya sabes, ¿no? Católicos, de repente mi mamá creía en ciertas cosas esotéricas y yo en ese momento yo decía, "Ay, ¿cómo es posible que mi mamá, qué ignorante, cómo va a creer en esas cosas, ¿no? Sin embargo, en la medida que fue pasando el tiempo, pues me conectaba y me desconectaba. Desde muy chica fui bastante enfermiza y siempre la divinidad, mi ser superior, siempre me puso en bandeja muchas cosas para yo seguir en el camino de la conexión, ¿no? Del reencuentro con mi ser. Y al final me llegaban cosas de extraterrestres, ni me preguntes de quién, pues no recuerdo ni quién me las hacía llegar. Me llegaban cosas de, por ejemplo, Luis Hay y el método Silva fue con lo que yo comencé porque pues quería sanarme, ¿no? Y comencé a hacer esas meditaciones. Una El met pausa, bastante enfermiza, ¿enfermiza de qué? de todo, de todo. O sea, me daban, yo no recuerdo que, pero eran, digamos, males que me daban fiebre, que llegaba a 42 de fiebre y pues era horrible. Mis padres pensaban, ya los médicos le decían, o que me daba, no recuerdo cómo es que se llama la enfermedad esta que le da a los niños cuando le da mucha fiebre, o me moría, eran como unas infecciones muy fuertes. De hecho, yo veía gordos, ¿no? Era tanto y temblaba de la fiebre y toda esa cosa. Entonces, tuve muchísimos episodios de ese tipo, o sea, al filo de la muerte, no sé, unas 6 veces. Ya los médicos decían, bueno, hay que esperar a ver, ¿no? Entonces siempre tenía mucho en vilo a mi familia por eso. Yo no sé al final realmente qué era,
Afortunadamente tengo la virtud de olvidar lo que no me interesa. Entonces, esas cosas no las repaso, no. Pues fíjate que ya, ya no las recuerdo. Pero sí, el método Silva me ayudó muchísimo a tener control de eso, entonces comencé a salirme mucho más del cuerpo, entonces sentía que me salía por los ojos, o me salía por los ojos y me metía por aquí, o sentía que me metía por aquí y volvía a encajar en el cuerpo, entonces, pero como no tenía alguien, un guía físico que me ayudase a entender todas estas situaciones, yo decidí parar, ¿no? Porque no tenía el control sobre lo que me pasaba, ¿no? O sea, yo no podía decir en este momento, podía estar hablando contigo y de repente yo supongo que me quedaba así ida porque al rato era que yo sentía que me volvía a meter aquí, ¿no? Entonces, eran cosas que como no las podía, Manejar. sí, entonces decidí dejarlo así. Entonces comencé muy de cuando me sentía mal era que volvía a meditar y entonces me volvía a mejorar y así iba, ¿no? Digamos que así fue toda eh, pues ya la adolescencia y comenzar cuando ya estaba grande. Sin embargo, en cosas muy puntuales, pues sí me volvían a hablar o me volvían a decir algo específico. Ya no eran las conversaciones largas que teníamos, pero sí eran como más tips, ¿no? Cuidado con esto, mira aquí, ve para allá, ¿no? Cosas así muy particulares. Hasta que, bueno, llegó la pandemia que yo creo que nos retomó a todos y yo era gerente general de una mayorista turística, tenía 40 personas a cargo y, en fin, no podía dormir, estaba tomando Metafil para dormir y ya luego dije, no, pues ya eso no me hacía. Dije, comencemos nuevamente a meditar. Y volví a meditar y en una de esas me dice Metatron, orgonita. Y yo, orgonita, ¿qué es eso? Empiezo a estudiar, qué era, algunos cursos, y me hice unas. Y esa semana que comencé a usarlas, pues dejé la pastilla y comencé a descansar durante el sueño. Afortunadamente tengo dos amigas, dos hermanas maravillosas, Cintia, que la conoces tú. Entonces, con ese material con la que hice esa primera, hice una chica y se la di a ella y se la di a otra amiga, hermana también, Eli. Y ellas comenzaron a ver todo lo que hacían desde el plano espiritual. Ok. Ya, si esto sirve para esto, sirve para lo otro, y no sé qué, no sé qué más. Y ellas comenzaron a pedirme para sus pacientes. Entonces, ya con el tema de la pandemia, ya yo me obstiné Con de mi jefe, tiempo. le dije bye y comencé a hacer orgonitas y de eso hacemos. Entonces, me gusta decir que soy un alquimista precisamente por eso, porque es la unión entre esos dos mundos, el mundo físico y el material, porque un alquimista entiende que el mundo material se rige por la conciencia. Entonces, cuando nosotros unimos esas dos partes, son maravillosas. Entonces, por ejemplo, te pregunto a ti, Gina, algo muy directo. ¿Cuántas veces has llegado a un lugar y has sentido que hay energías feas, ¿no? En el Sí, ambiente. completamente. Completamente. Entonces, Lo que pasa es que ahora ya lo tengo bien consciente. Yo creo que hay sí, mucha gente que solamente dice, ay, siento feo, ya me cansé, me dolió la cabeza, y no nos damos cuenta porque nadie nos enseña. Pero exactamente. sí, o sea, el Sí, cuerpo detecta. exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros, vamos a regresarnos un poquito, el Wilhelm Reich es un alemán que hace 40 a 80 años estudió todo esto que eran, digamos, el orgón, que sería la energía positiva, chiqui, prana, como le quieran llamar. Entonces, digamos que hay dos terminologías interesantes, que es el POR, que significa Positive Orgone Radiation, entonces sería por, y que sería la energía de vida, esa energía positiva, y la energía de muerte, que sería la DOR, que sería Deathly Orgone Radiation. Entonces, ¿qué pasa? En esas dos energías, cuando tú sientes todo ese malestar, esa es esa energía, la DOR, la energía negativa.
¿Y qué hace una orgonita? Transmuta esa energía en energía En positiva, o vida. sea, la convierte en energía por. Entonces, aquí no te voy a enseñar qué es el por y el dor, pero sí les voy a enseñar cómo se transmuta esa energía dor en por. Cuando afortunadamente, como esta es la tercera y la vencida, nos dio tiempo, fíjate que todos los tiempos son perfectos. Exacto. Cuando habíamos hablado de esta reunión, yo tomé 2 matas, fui al vivero, compré 2 matas, bueno, compré 4, de hecho fueron 8 tallitos de una mata, de una planta, y una la dejo en mi altar donde tengo algo como así, este tipo de orgonita, Súper orgonita, wow, una una super pirámide. organita, y la que tengo en el altar pues tiene las patitas de cobre y abajo pongo cosas y etcétera, ¿no? Pero sin embargo, como la radiación de estas orgonitas es bastante amplia, esta la puse al lado. Entonces les voy a mostrar, esta es ¿Qué la planta que cambio hace? compré y que Ajá, dejé en el altar. ok. ¿Ok? Hace 3 semanas, más o Hace menos, que 3 semanas, hablábamos. Sí, 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 que sí, no. exactamente. Ajá. Y la otra la puse al lado del módem del 5G y quité la orgonita que tenía allí. Y mira cómo está. Wow. Entonces, fíjate que fea y ni creció ni nada. Es más, una casi se muere. Si ves aquí, el tallito se quedó seca. Sí, Y si claro. ves el agua, no sé si se llega a alcanzar allí, Está turbia. está turbia. Entonces, aquí podemos ver cómo la energía negativa, que en este caso, vamos a decir la energía DOR, Ajá, que emite toda esa radiación que emite el módem, fíjate cómo masacró la pobre matita, ¿no? claro. Y Y cómo la que estaba en una energía positiva, mira qué hermosa, creció, se puso espectacular, no tiene hojitas quemadas, no tiene nada. Ambas con la misma agua, ambas con todo igualito, ¿no? nada más Entonces, cambia la radiación que hay alrededor de la planta. exactamente, la frecuencia. En todo en la vida en el universo es energía, frecuencia y vibración. Entonces, imagínate tú que nosotros, que somos también 70% agua, todo lo que recibimos con todas las radiaciones y energías densas que tenemos alrededor. O sea, toda esa energía de muerte, porque DOR es energía negativa. Digamos que la DOR lo que lleva es a que nos sintamos cansados, a que nos A que te enfermemos, a que, contraigas. a Ujú. que te contraigas. Y la POR es la que hace que te sientas vivo, que todo renazca, que uno Te expanda. evolucione, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que una orgonita hace esa transmutación, es como mm, una fábrica de esa energía por De vida. positiva, orgón, exactamente. Entonces, ¿qué ocurre? Que si yo vuelvo y pongo otra vez mi orgonita al lado del módem, no es que el módem va a dejar de funcionar, claro que no. Lo que va a hacer es que Transmutar. transmuta esa energía y hace que la frecuencia no nos afecte a nosotros, a nuestro cuerpo, a nuestros cuerpos, pero el módem va a seguir trabajando igualito, pero la frecuencia que tenemos alrededor de lo que eso genera lo cambia de DOR a POR. Entonces, esa es la maravilla, porque cuando una persona, por ejemplo, tiene un proceso de enfermedad, la orgonita no es que te va a sanar. Eh, la orgonita lo que va a cambiar es el ambiente para que recuerde, en este caso el ser vivo, bien sea la planta o el ser humano, recuerde cómo sanar. ¿Por qué? Porque ya no va a haber una frecuencia que sostenga esa enfermedad o sostenga ellas ayudan mucho a armonizar, entonces, Claro, mira, por ejemplo, aquí hay mucho cuando uno empieza a entender de energía y hablamos del Feng Shui y todo eso, hay muchas líneas que nos dañan. Las eléctricas, las Harman, hay muchas, incluso hay personas que se ha dicho que tienen enfermedades muy, muy fuertes y que simplemente por quitarse de la casa donde estaba pasando esa línea energética que no es favorable para la vida,
se sanan, ¿no? Entonces, Sí, en este caso, tú estás poniendo algo para que te armonice la energía. Te voy a hacer una pregunta porque fue lo mismo que a mí me pasó. sí, Yo aprendí de energía con Reiki, o sea, con nada, ¿no? De la nada yo armonizaba. sí, Sin embargo, en algún momento me enamoré de los cuarzos y empecé a darme cuenta que los cuarzos tienen vida y sí. me fue fantástico. Cuando conocí acerca de las orgonitas, me entré en crisis porque estaban envueltos en esta Resina. resina. Sí. Ajá, entonces, y justamente ahorita nos están preguntando es eso, ¿no? Si es buena la resina. Ahora tú dinos como Sí, experta. lo que pasa es que necesitas los cuarzos y las piedras, pero generalmente más los cuarzos, tienen propiedades piezoeléctricas. Entonces, ¿qué pasa? Para que eso funcione, necesitas poner en estrés a ese cuarzo, es decir, que se comprima para que esas propiedades del cuarzo se acumulen. Porque, ¿qué es lo que hace el cuarzo dentro, por ejemplo? Eso es importante decir, porque no todo lo que venden en el mercado son orgonitas. Le dicen orgonitas, pero son radionitas o esoteritas. ¿Cuál es la diferencia principal? Eh, Nosotros nos guiamos es por este señor que te decía, Wilmer Reich. ¿Por qué? Porque él determinó que debía ser una proporción de 50-50, 50% resina que va a amalgamar todo esto para que haya esa presión y 50% cuarzos y metales. ¿Por qué los metales? Y además que no se debe ver el núcleo. Entonces, si ves esta pieza, el núcleo no se ve. ¿Por qué? Porque necesitamos que el cuarzo jale la energía positiva, se condense en el núcleo que interno, Que está dentro. que está dentro, se condense y los metales lo que hacen es ¡puf! Expulsarla. Entonces, cuando tú ves una pieza que tiene muy poco metal, no es una pieza que es potente. Yo les digo siempre que es como la comparación entre un taco y una flauta. Tienen lo mismo, pero no son lo mismo porque no tienen lo mismo Claro. en la misma proporción. Entonces, ¿qué ocurre? Que eso lo que hace es que se crea un toroide donde está circulando la energía permanentemente las 24/7. Y esa energía, ese toroide que está, esa circulación de esa energía positiva que se condensó adentro. Ahora, es importante saber qué tipo de resina estás usando. ¿Por qué? Porque la que deberían usar para la pieza debería ser resina poliéster. ¿Por qué? Porque la resina poliéster es porosa y entonces permite la entrada y la salida y por lo tanto las piezas son más potentes. Cuando utiliza la resina epóxica no es que no funciona, sí funciona, pero digamos que va a ser la pieza menos potente. Entonces, esa es la diferencia de usar un tipo de resina o la otra. Pero sí, necesitas sí o sí la resina como para activar esas propiedades piezoeléctricas de los cuarzos y potenciarlas porque se van a condensar y luego comienza a hacer todo este circuito. También es importante el tema de los metales y la parte del cobre, que es un buen conductor eléctrico. ¿Para qué? Para que eso se potencia, eso se le hace un recubrimiento un nano recubrimiento y entonces se le inyecta energía para que sepa por dónde va a circular la energía y entonces tiene su chiste. Claro. Pero en general, o sea, a grandes rasgos es eso, es para que condense y se despierten todas esas propiedades piezoeléctricas del cuarzo, necesitas sí o sí la resina para que la, la La resina y presione los y al metales. presionarla, entonces el cuarzo empieza a vibrar, ¿no? Como que no quiero estar aquí, y los metales la extienden. Entonces, una orgonita no se le debe ver el núcleo, solamente puedes ver de toda la pieza, el 15% puede ser transparente y tiene que tener mucho metal. Si no, no es una orgonita, es una radionita. Y una esoterita es cuando tienen cosas que no lleva una orgonita. Una orgonita solo lleva metales, resina y los cuarzos. Y ya cuando empiezan a ponerle que si la hojita de romero, la no sé qué, la ropa, para la abundancia, entonces ya eso no es una orgonita.
ya son rituales en Esos una son fiesta. esoteritas, Ajá. esoteritas, pero todas te las venden como orgonita, pero no tienen la misma función ni la misma potencia, ni hacen lo mismo ninguna de ellas. Ok. En mi caso particular, digamos que tienen un plus porque dentro de mis facultades, digamos, utilicemos este término, puedo abrir portales. Entonces yo puedo abrir un portal, pido a las conciencias de luz que bajen Ah, en cada una de esas piezas y cada una de esas piezas tiene una conciencia de luz. Al final, ellas terminan siendo un puente entre tú y tu yo superior. Entonces, me encanta, por ejemplo, como no tenemos tienda física y vendemos en línea, me encanta cuando la gente en línea, quien no me conoce ni ha escuchado algo de lo que yo digo, me llaman y me dicen, me llegó la orgonita y cuando la recibí, me dijo que se llamaba fulanita. Y yo, ¿cómo? Hasta que un día me pasó, saqué una pieza que dije, cuando estaba el eclipse hace un par de años creo que fue, que estaba el eclipse que se conjuntó, había un eclipse de luna y había un eclipse solar y había una alineación planetaria de no me recuerdo cuántos planetas, total. Yo dije, no, pues para que esto vuelva a pasar, van a pasar, no me acuerdo cuántos años era que decía. Y yo dije, no, pues yo necesito que esta frecuencia quede aquí y bajé esa frecuencia, esa orgonita, es una pirámide, y cuando la saqué del molde, porque luego que hago todo eso, se bajan todas esas frecuencias, etcétera, etcétera, ellas se quedan 72 horas escuchando diferentes, sí, diferentes música de diferentes hercios para que también queden más armonizadas, más potentes. Y esa cuando la saqué me dijo que se llamaba Sofía. Y yo, ok, y ahorita tengo un tema con Sofía, estoy investigando ciertas cosas con Sofía muy interesantes. Entonces, eso ha sido como que el qué y el por qué. Pero eso es lo que hace. Entonces, al final, ¿qué hace la orgonita? Convierte esa radiación electromagnética o la geopatía o la energía DOR en energía vital o energía por. Eso es lo que hacen. Hacen esa transmutación. Entonces, cuando estamos ahora, hablando, dime. ¿qué diferencia hay, por ejemplo, la orgonita como la que nos mostraste, que es una pirámide que pusiste en tu altar, que ya vimos, por los que no vieron, regresen el video, que ya vimos que una planta creció súper bien y otra planta no, o sea, es como la frecuencia, ¿no? Sí. Que la cambia a cuando es un dije, por ejemplo. Que Allí ahí, sí. Lo que pasa es que aquí el tamaño se importa y la forma también. Entonces, ¿por qué? Porque cuando, por ejemplo, volvemos a la pirámide. Tengo la pirámide, el núcleo es mucho más grande y está mucho más vertical. Por lo tanto, el toroide es más redondo, sí, digamos, simétrico, por decir así. Entonces abarca mucho más, yo le llamo más bonito, más, ¿no? Cuando yo tengo una pieza, por ejemplo, esta es una de las nuevas, ¿sí se ve? qué Ah, no se ve. hermoso. Pero cada una de las que están a los lados son puros símbolos de todo tipo de símbolos. Lo que pasa es que aquí no se ve tanto. No, Pero son bien, las 24, son 24 puntas. sí, eso va a ir para el viaje. Ya les vamos a hablar a los que van al viaje de De Egipto con Egipto. nosotros, que nos van a acompañar. Esto, siempre tenemos piezas icónicas. Esta va a ser una de las piezas y hay otra de 24 puntas que es más y con un mercado adentro que está también divina. Pero ¿qué pasa con esta? Que si vemos, es muy angosto. Entonces, el núcleo es muy chato, es plano prácticamente. Entonces, ¿qué ocurre? Que ese toroide es más angosto al frente, ¿verdad? De frente y detrás de ti, que a los lados va a ser mucho más largo. Entonces, digamos que queda como un óvalo. ¿Me explico? Ok. El toroide no es redondo, sino es ovalado. Entonces, es menos potente. Por ejemplo, una pieza, ya va. Me encanta. Tiene unas piezas divinas. La verdad es que yo que no soy de andar. Aquí voy a hacer te voy a hacer un reconocimiento, ¿ok?
Yo Gracias. desde el 2020 dejé de usar todo, todo, todo. Haz de cuenta, me quité aretes, es más, me rapé. Me quité Ok, todo y, y de pronto no traía nada más que un dije y lo traje por 3, 4 años, que es el dije del yo soy. ok, Y es un dije normal X, no tiene nada de, o sea, más que el símbolo, pero para mí era un recordatorio cada vez que me veía al espejo o todo de que el camino es para adentro, de ser, del yo soy, ¿no? sí, Entonces, y me lo quité cuando agarré esta pieza. O sea, y eso fue hace apenas junio del año pasado, porque sí, este estuvo en Cancún. Entonces, y me la quedé porque te dije, a ver, pues dámela a ver qué tal, ¿no? O sea, porque sí, soy sí, así bastante de, incrédula. sí, ajá, y de hecho sí tenía más, porque mira, tengo la de Islandia, tengo la de Perú, pero no las usaba como en el bolsillo o algo así, ¿no? Porque sí Sí, creo en su fuerza, pero sin embargo, definitivamente para mí sí hay un centro. O sea, me es más fácil, si estoy cansado, cualquier cosa, agarrar mi centro claro. o no sé, me Sí, cambió la es forma que de poderme. volvemos a la forma, al toroide, ¿no? Cuando la energía va circulando, porque lo bueno de una orgonita es que se limpian sola, no necesitas limpiarla. De vez en cuando, si le quieres dar un cariñito, la pongo un ratito al sol, le hago qué sé yo, pero ella misma, dependiendo de los dones que tenga la persona despierta, pues le va a hablar, va a sentir, va a escuchar, ¿no? Eh, pero cuando tienes entonces ese toroide circulando, si lo tienes en tu timo, que es donde se debería utilizar, pues obviamente estás en el centro del toroide. Ujú. Entonces lo que hace es que te armoniza mucho más fácil. Eh, pero si la tienes en la bolsa, pues sí funciona, no te armoniza tan como debería ser, pero sí te va a ayudar. Ahora, cuando volvemos a lo mismo, ¿no? Entonces, si tengo yo, por ejemplo, este tipo de piezas que son bien chiquititas, a mí me encantan así redondas porque son como más versátiles. Si me quiero hacer un masaje, pues me puedo dar el masaje. Si tengo un dolor, por ejemplo, me doliera aquí, la pongo hacia el revés, el toroide sigue circulando, la energía sigue circulando y me quita el dolor, porque recordemos que un dolor es energía estancada, ¿no? Entonces, es lo que volvemos a decir, la energía DOR que hace marchita, como vimos en la planta, te enferma, marchita, y la energía POR, pues revitaliza, es vida, entonces te ayuda a armonizar todo tu campo. Y cuando entendemos que tiene cada una de las piezas conciencia, cuando comienzas a tocarla con intención, como si estuvieras hablando contigo misma, ¿no? Tu mejor amigo. Entonces él va a comenzar a buscar la manera de comunicarse. ¿Por qué? Porque ellas hacen ese puente. Cuando yo las hago, lo único que les pongo digamos, de seguro es que solamente se pueden usar para el más alto bien de quien la está usando y eh, de cualquier otro, ¿no? O Todo sea, es no se para puede. armonizar, armonizar, Exactamente, no se pueden armonizar. utilizar para otra cosa. Entonces, me gustan las redondas por ese tipo de cosas, ¿no? Porque me puedo dar masaje. Por ejemplo, si quieres desbloquear, yo hice también, estudié Master Reiki, qué sé yo. Pero si quieres desbloquear los chakras, te los pones al revés y entonces ¿qué te gusta? 20 segundos ya tienes el chakra desbloqueado. Y cuando lo quieres potenciar, pues solamente la pones al derecho, también 20 segundos y ya entonces, el paciente, de hecho tengo un kit de chakras para terapeuta, el paciente lo tienes en menos de 5 minutos, ya lo tienes listo. Mientras las pones, dejas 20 minutos, las quitas, las volteas y le vuelves a poner a la cosa, checas que está todo bien, en menos de 5 minutos ya tienes el paciente listo, ¿no? A veces si una persona viene muy cargada, sabemos que podemos tardar 20 minutos, 40 minutos para armonizar a la persona y con estos kits de chakras de orgonita los armonizas en 5 segundos, en 5 ¿Se minutos. requiere limpiar las orgonitas después de usarlas como No terapeuta? necesita, no se Solitas. necesita, se limpian solas. Esa es la ventaja que tienen dentro en comparación con un cuarzo, ¿no? Que si tienes que limpiarlo, si tienes que dar, ¿no? En el caso de la orgonita, no.
Muy Perfecto. diferente al caso de los taquiones, porque en el caso de los taquiones, digamos, la energía de las orgonitas es energía bariónica y esa es la máxima energía de la tercera dimensión. Entonces, ¿qué ayuda? Que nuestro cuerpo físico, la energía vital suba de tal manera que nosotros podamos resistir frecuencias más altas. ¿Y por qué esto es importante? Porque estamos en este proceso de pasar a la quinta dimensión, que ya la Tierra pasó y ya nosotros, muchos ya estamos de aquel lado y otros están en el proceso. Pero estas energías, la energía taquiónica, que es la energía de la quinta dimensión, es una energía que si tu cuerpo no está acostumbrado a esas frecuencias, se te resiente. Yo recuerdo que cuando comencé hace, ¿qué te gusta? Unos 14 años, creo, más o menos, eh, con este tema de subir la frecuencia, me levantaba como una viejita. O sea, el dolor de cadera parecía dolor de parto, o sea, horrible. Y ya después ya daba varios pasos y ya me podía enderezar y caminaba. Pero cuando estás comenzando a recibir esa frecuencia y no tienes, por ejemplo, una orgonita, por decir algo, mira, esta es una de las que, esta es de 12 puntas y tiene un Merkaba en el medio. No sé si se llega a ver. Sí, Esta es sí, sí. una de las que va a ser para lo de Egipto. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú tienes, esta tiene, que es pequeña, digamos, tiene solamente 3,5 centímetros más o menos, tiene entre 8 y 10 veces la energía vital que tiene una persona. Ok. O sea Entonces, que, ¿qué hace? Que la persona comienza a sentir y empieza el cuerpo a nivelarse con una frecuencia y una energía vital mucho más alta. ¿Qué le va a permitir? Poder recibir energías, en este caso fotónica, ¿verdad? De quinta dimensión cada vez que respire. Y aunque no lo respire consciente o inconscientemente, todo eso nos está ocurriendo. O sea, no hay nadie que claro, se o sea salve. que las orgonitas, cualquier, está implícito que nos ayuda a activarnos más para empezar a elevar nuestra frecuencia y llegar a este espacio en donde realmente nos volvemos somos creadores, pero de Exactamente. caos, ¿no? Y Sí, entonces empecemos a ser creadores de algo más armónico, es de vida. correcto. Eso es lo correcto. Entonces, y ya cuando tienes un taquión, que en este caso es por ejemplo, este tipo, Ok, está hermosa también. un taquión ya lleva energía de quinta dimensión, pero una persona tiene que estar acostumbrado a cuándo y cuánto se deben Se usar. deben usar. Mientras más la usen, mejor. O sea, si la tienes todo el tiempo, tu orgonita puesta, mucho mejor porque te va a armonizar, te va a mantener tus canales energéticos correctos y por lo tanto tu frecuencia y vibración va a estar más alta y cuando estamos en una frecuencia y vibración mucho más alta, obviamente nuestra manifestación en el campo cuántico es mucho más benévola, por decir así, porque estamos acostumbrados a crear, pero a crear en negativo, ¿no? Porque nos Ujú, quejamos, porque, bueno, ujú. una Sí, cantidad de cosas. la Pero crítica cuando al estamos, inicio. estamos en una frecuencia alta, pues lo que estamos viendo, o lo que vamos a recibir, estamos en una línea de tiempo de frecuencia alta. Entonces es muy diferente. Ok, Entonces, cuando tenemos estas, por ejemplo, sí se tienen que limpiar, porque ellas no funcionan igual que la orgonita. Tienen energía de quinta dimensión, pero trabajan según el plan de tu alma. Entonces, van de acuerdo al plan de tu alma. Entonces, una orgonita tú la puedes sí. compartir, se la puse a mi mamá, lo puse después, le di masaje y qué sé yo, y después la usé en mí, después en el otro paciente y qué sé yo, no pasa nada. No la necesitas limpiar. Si un taquión, volvemos a lo mismo. Esto es un taquión divino. Esto no es un taquión de los que ven por ahí, que es transparente y entonces eso Paso con es una como un tipo máquina. mono. Exactamente, es una máquina que le mete una frecuencia de quinta dimensión y se acabó. De tantos hercios y ya. No, esto es otra cosa. Estos son taquiones divinos, estos tienen, volvemos a lo que pues, yo bajo esas La conciencias, toda esta intención, la información. frecuencia, la Exactamente, conciencia. eso es otro tema. Ahí hay Entonces, una pregunta, Rina, ¿qué para dices? alguien que dice que, ok, ¿cómo uso una orgonita para hacer Reiki a distancia? Igual. Por ejemplo, a mí me encanta, tengo amigos cuando me dicen, oye, Reina, necesito algo, pongo la foto y pongo la orgonita encima.
y la O sea, como intenciono. hagas el reiki, te lo imagines o lo que sea, y cuando... Igualito, igualito, pero con la orgonita ahí. También Perfecto. tenemos, por ejemplo, este tipo, el péndulo, que mucha gente pues le gusta hacer radiónica, entonces bueno, puedes ir, pues también limpiando a la persona. Depende como lo que de verdad que tenemos una gran variedad porque como a mí me gustan muchas cosas, entonces yo Claro. empiezo y hago, bueno, vamos a hacer pirámides, vamos a hacer diamantes, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro Pero pues prácticamente no importa, bueno, sí importa la figura para lo que lo uses, pero lo realmente no, importante es, es para lo que estos sirven. cuarzos están emitiendo una energía de vida y que te van a Exactamente. armonizar y te va a servir para que tu casa esté limpia de contaminantes electrónicos o para toda esta toxina que tenemos simplemente por tener un teléfono, por Sí, tener un wifi constante, por tener todas estas que no son de vida, porque es cierto, por eso a veces es más fácil, o sea, para mí es salirte y abrazo un árbol y descálzate y hago este juicio, no juicio, sino hago este ejercicio, sí, pero qué importante poderlo tener donde están mis mascotas, donde está el agua de claro. mis perros, donde está mi altar, donde está mi planta, la Y son televisión. maravillosas porque cada una, dependiendo del tamaño, puedes tener unas que te cubren 3 metros, 8 metros, 15 metros. Yo, por ejemplo, estas abarca, el toroide de esta abarca 60 metros. Ok, Esta tiene toda la la casa, frecuencia, sí, toda la casa. Esta también tiene la frecuencia del 888 del año pasado. Leo. Sí, Ujú. el El portal de Leo. portal de No, Leo. están muy poderosas esas. Pero esas sí las hago muy limitadas porque obviamente no puedo hacer. Sí, Muchísimas. sí, no. O sea, cuando hago muchas Bueno, son 3 o 4 por lo que me llama la atención de decir, sí, voy a bajar esta frecuencia y quiero que esta frecuencia se quede aquí. Y entonces, y es importante porque es cuando las usas como complemento en las terapias, entonces es maravilloso. Comienza toda la magia, ¿no? De trabajar con todo esto. Porque de repente, por ejemplo, a mí me gusta trabajar mucho con kinesiología del alma. Entonces, ¿qué hace la kinesiología? Te ayuda, o puede ser el Reiki también, te ayuda a ujú, a ubicar dónde está detectar. el DOR de la persona, ¿verdad? ¿Dónde está esa energía eh, de muerte en la persona? Y ya después con el par biomagnético, por ejemplo, le cambias el pH a la persona y pues le das la sanación. Pero ¿qué es lo que hace al final la orgonita? Transmuta esa energía que queda allí, este, para que, o sea, cambia la frecuencia de todo eso para que esa energía no vuelva. Y es lo importante, porque a veces hacemos muchos procesos de sanación y la persona entonces, pues se vuelve a enfermar o recae, ¿no? Cuando tienes una orgonita, esa frecuencia, como ya quedó todo limpio, ya quedó todo Es armonizado, por ya no naturaleza. regresa. Exactamente. Entonces, eso es importante porque el orgón ayuda a que el cuerpo no vuelva a enfermar porque ya no hay una frecuencia que sostenga esa enfermedad. ¿Me explico? Más o Ok. menos algo como así. Entonces, eso es lo mágico de las orgonitas. Y entonces, por ejemplo, ahorita en mayo también, antes de irnos al viaje a Egipto, que va a ser también muy mágico, así que quien quiere información del viaje a Egipto, pues nos puede. Definitivamente, tantos viajes a Egipto hemos dicho y hay que contar esa historia del para Sí, qué, o sí, sea, sí. realmente el habernos conocido es porque Cintia Ramírez es amiga mutua y es por la que coincidimos en los diferentes viajes y empezamos a conocernos, de alguna forma compartirnos las habilidades. Como yo decía, tienes esta capacidad de manejar símbolos y frecuencias que inmediatamente se siente cuando la energía sube y se ha manejado un buen equipo, pero esta ida a Egipto es extraordinaria porque estamos recordando muchas cosas y es prácticamente ir a recoger información de origen. ¿Cómo nos ayudó Norgonita? ¿Qué nos tienes planeado en esto? Sí, esto está maravilloso porque una de las cosas que hacemos la mancuerna con Cintia es maravilloso porque ella
tiene una capacidad de conexión impresionante, me encanta. Y entonces vamos a activar las 24 puntas, la estrella de 24 puntas, que es la que permite la manifestación del nuevo humano solar en la Tierra. Entonces, al ir nosotros a Egipto, vamos a estar siguiendo las huellas, el viaje se llama Tras las huellas de Jesús, porque en cada uno de estos sitios, cuando nosotros físicamente estamos, podemos activar ciertos pilares que nos permiten facilitar que todas esas memorias de recuerdos que tuvimos en ese momento, lleguen a nosotros. Entonces nos complementamos, todos esos fractales que tenemos separados nos ayudan a integrarse y entonces permiten manifestar a nuestro ser superior en esta fisicalidad. ¿Y por qué eso es importante? Porque muchas veces hay eh, creemos que ya lo logramos, ya lo manejo, ya esto, ya tengo, y no es cierto. Es cuando estamos en esos sitios, y recuerdo, me estás diciendo solamente el de Islandia, pero también estuvimos juntas en el de Perú. Y en el de Perú fue muy mágico. El O de sea, Perú, ¿recuerdas cuando detrás del Cerro de los Siete Colores, que cuando se bajé, hizo el... sí, que bajé la frecuencia que estábamos con el cuarzo que íbamos a llevar en los diferentes, que ya traíamos de Islandia, y que fue maravilloso. Eso fue mágico lo que ocurrió allí. Entonces, vamos a estar viviendo muchas experiencias que nos van a permitir ese reencuentro con nosotros y nuestro ser superior. Además que en la extensión que vamos a tener de Jordania, nos vamos a bañar en el mismo río en Betania, bautizaron a Jesús. donde Juan el bautizaron a Jesús, Bautista. en el río Jordán, pero en la zona de Betania, que fue donde lo bautizaron, y vamos a estar en el Mar Muerto, vamos a tener varias cosas interesantes. Lo importante es que cuando decimos que llevamos alguna orgonita con esa intención, pues todas esas energías que estamos manejando, pues quedan allí en la pieza. Entonces, ya cuando regresamos a casa, pues seguimos con todas esas frecuencias que fuimos recolectando en cada uno de los lugares. Entonces es Se maravilloso. manejan Sí, las memorias del toroide. exactamente. Dinos cómo te encontramos para toda la gama cómo está tu tienda, y también los viajes, porque eso no es nada más, por ejemplo, ahorita nos conocemos porque coincidimos y hemos coincidido en varias cosas. Sin Sí, embargo, ya somos un grupo y varios de esos están aquí, estamos aquí saludándonos, sí, y realmente uno no es como que nos super conocíamos, más bien ni nos conocíamos, pero empezamos a hacer estas coincidencias y sí. como tú dices, somos engranajes y todos nos estamos dando la respuesta y es una maravilla que el viaje no es una experiencia de fui a conocer, es fui a vivir, a experimentar y a traerme ese milagro, algo pasó que nadie, que es mágico, que es alquimia perfecta. Es correcto, eso está muy bien resumido, qué es lo que hacemos en cada uno. Bueno, pues, nosotros no tenemos tienda física, tenemos tienda en línea en Amazon, Mercado Libre, en Amazon Estados Unidos, tenemos la página web, laalquimiaorgánica.com, allí pueden ver todo lo que tenemos. Bueno, no todo. Hay piezas que ahí están mi contacto, yo soy la que atiende el WhatsApp. Hay cosas que no las dejo allí porque necesito estar segura del grado de conciencia de la persona. O sea, no le puedo dar a un mono una navaja en un ascensor, Una ¿no? pistola. Exactamente. Entonces hay cosas que sí tienen que comunicarse conmigo para ver si se las puedo entregar. Pero en la tienda hay muchas cosas maravillosas que trabajan divinamente, pero pues como depende de la necesidad de la persona. Entonces, si tienen alguna duda de qué es lo que necesitan, cómo lo necesitan, pues nos pueden escribir allí directamente o en la página web o en el WhatsApp de la alquimia orgánica, que Y allí en la ahorita lo página aparece. ponemos. Y también si quieren más información acerca del viaje a Egipto, que es precisamente del 13 de mayo, bueno, del 15 de mayo, pero salimos el 13, Sí, al 1 de junio, sí, o ¿a dónde más? A Europa.
que Ah, es... sí, después tenemos el viaje de las Marías, va a ser en Europa, vamos a hacer, ya hicimos entonces primero el de Jesús, que va a ser tras los pasos de Jesús, y luego vamos a hacer tras los pasos de las Marías en Europa. Entonces vamos a comenzar en la Virgen de Fátima en Portugal, y vamos a visitar varios santuarios allí, y luego nos vamos a trasladar a España, donde vamos a estar en varios lugares mágicos, pero donde estuvo María Magdalena y la Madre María, y luego nos vamos a ir a Francia, donde además de estar en los sitios donde estuvo María Magdalena y toda esta historia, vamos también a estar en el Mont Saint San Michael. Michael. Saint Michael, que va a estar fabuloso. Lo bueno de nuestros viajes es que no solamente son espirituales, sino que aprovechamos y son turísticos espirituales. O sea, la pasamos muy bien, nos divertimos, no crean que todo el tiempo estamos de No, no, verdad, no. la pasamos súper bien cuando hay que hacer conexión y cuando hay que jalar energía la hacemos y maravilloso. Van a estar muy sostenidos, bien atendidos. En este caso, en el viaje va Gina también como parte del staff, entonces va a estar muy maravilloso, vamos a estar bien sostenidos. Así que bueno, si les interesa, entonces ahí sí es el más 52 33 13 4, 6, Aquí lo 33 pon. 13 426570, sí, ese es el teléfono. Y ya de todas maneras allí debajo se lo vamos a dejar en la página web, o por acá por el Instagram de la Alquimia Orgónica también nos pueden contactar para cualquier duda. Así que Me encanta. Y para la gente que estamos en Estados Unidos, lo pueden pedir por Amazon. La gente de México, bueno, pues ahí tienen su Mercado Libre. Y sí, para quienes quieran venir aquí, yo me traje de Argentina un código que yo sé que quiero que me termines contando la historia de esta cruz. Es más, lo voy a sacar. No, no lo voy a sacar porque súper, ahí está. Cuéntame esto, Trina. ya va Trina, ¿qué es que esto? por alguna razón no te veo, ya va. La llave de Tanak. Es la Ah, llave que la llave Tanakh. canalizó. Ah, sí, no, es que eso es una Ajá. maravilla. Sí, lo que pasa es que la llave Tanakh es la evolución del Ankh. Ya van a ver esta que está aquí, esto que está aquí. Esto que está aquí es el símbolo de los nuevos tiempos. Si ven, se parece mucho al Ankh, porque Ajá. solo Nada que más esto es una que. espiral. ¿Qué significa el Ankh o la Tanakh o todas estas cosas? Es el nuevo ser que está con los brazos hacia arriba, extendidos, ¿no? Con los bracitos hacia arriba, esperando la nueva de toda la energía divina, y obviamente está la cabeza y el cuerpo. Entonces, la llave Tanakh es la evolución del Ankh, pero para estos tiempos. Eso es lo Ok. que es la llave Ankh. Entonces, esa um, confluencia de energías de lo divino con lo terrenal, que al final eso es lo que significa el Ang, ¿no? Dicen la vida y la muerte, pero bueno, al final es lo divino con lo terrenal. Esta es la parte de la evolución para estos nuevos tiempos. Ujú. Pues la Y es verdad es maravilloso. que Es un símbolo divino. A mí me encanta. sí, yo muy, con la energía que está bajando, que es la energía crística, que es Así para que es. realmente empecemos a iluminar al humano y nos empecemos a vivir un poco más desde el amor, desde lo crístico, desde la pureza, desde la sabiduría. Lo Así que es. Así pues, es. yo te quiero agradecer mucho tu confianza, tu tiempo. Sí, gracias por la explicación y que nos permitamos, aunque probar, aunque seamos escépticos, probar esta energía porque estamos viviendo tiempos en donde por las tormentas solares o por las fallas telúricas o por las crisis sociales o por hay demasiada energía por todos lados o por los celulares, las televisoras, hay energía por todos lados y sí, La el cuerpo nos... geopatía, o sea, a veces no entendemos, y una de las formas, hay varias formas de cómo combatir las geopatías, pero con una orgonita es maravilloso. Y Correcto. muchas veces nos enfermamos o no podemos dormir, y es simple y llanamente porque existen geopatías. No sabemos que hay un río debajo, subterráneo, debajo de la casa, y pues ya. O tenemos un tendido eléctrico cerca de la casa, y eso genera ondas electromagnéticas, y eso causa malestar, ¿no? Entonces
¿Qué decía la pregunta allí, Orgonita? Que Ahí si hay que obtenerlas todas o solo una es suficiente. depende para lo que la quieras. O sea, si es para tu uso personal, con un colgante es suficiente. Si tienes problemas de sueño o quieres armonizar, por ejemplo, muchas personas tienen problemas en la oficina. Hay mucho problema, chisme, qué sé yo. Una manera es, como les decía, el tamaño importa. Esto, por ejemplo, te cubre 3 metros, un diámetro de 3 metros, pero esta te cubre 8. Entonces, dependiendo del espacio, o por ejemplo, yo cuando estaba con lo del sueño, necesitaba algo potente para poderme quitar las pastillas, porque ya tenía medicamentos encima, ¿no? Drogas encima. Claro, qué maravilla que te Entonces hiciste. no es lo mismo que me vaya a poner una chiquita después que ya tenía tantos tóxicos en mi cuerpo. Entonces depende de lo que la persona necesite o quiera, va a ser una u otra. A mí me encantan las pirámides, ¿por qué? Porque la pirámide por sí es una geometría que tiene mucha potencia y tiene muchas cualidades. Pero como les decía, me gustan las redonditas porque son como más versátiles, pero depende de lo que la persona necesite. Entonces, normalmente yo, por ejemplo, tengo una en mi cuarto porque me gusta, además que son divinas para meditar. Si ustedes se la ponen en la base, si tienen, les decía, no es lo mismo lo del colgante porque el núcleo es muy chato, ¿no? Entonces digamos que la energía es más plana. Pero cuando tienes una pieza que el toroide es mucho más profundo, mucho más grande, más potente. Entonces te metes, pones la orgonita en la base y del chakra raíz y como estás en el centro del toroide vas más profundo en tu meditación. Y Ujú. si la agarras y la intencionas y la tomas con tus manos y mira, quiero esto, siempre y cuando sea para tu más alto bien. O, por ejemplo, les paso un tip. Por ejemplo, agarras una orgonita, escribes en un papel una petición o colocas la petición, le pones encima la orgonita y puede ser también algo como así, es más fácil si lo haces con un vaso de agua. Estas, por ejemplo, son planas, yo le digo cargadores porque pues puedes poner vasos de agua y ese tipo de cosas. Entonces yo lo que hago es que pongo un papel con la petición, pongo un vaso de agua y al día siguiente me tomo esa agua. La, el, uh, el agua, ya saben que tienen memoria, entonces Potencializado. con la orgonita y con la conexión con tu ser superior, de alguna manera van a buscar la forma de, si es para tu más alto bien y de todos los interesados, Sí que eso se corresponde. dé. Exactamente, que te llegue la información, llega la persona, te hablan, te dicen, te buscan, o sea, realmente es alquimia. El taquión, ¿cómo se limpia? Yo cuando los entrego viene un escrito donde ustedes van a limpiarlo de mi energía, porque es la primera que se toma, después la van a armonizar y luego la activan. Entonces allí está completamente el escrito de cómo se activa según el plan divino de cada quien. Perfecto. Pues ahora sí que, como siempre, muchas gracias por toda esta. Vamos a visitar la página. Yo aquí voy a poner tus datos, tanto para el teléfono, por si quieren de los viajes, o por tu Perfecto. página para que cualquier cosa de los orgonitas estemos ahí. Y en Y mayo nos también vamos a tener, porque habíamos dicho entonces el viaje, después vamos a tener otro en octubre aquí, que va a estar maravilloso también. Guadalajara. Exactamente, en el portal 1010 va a haber un retiro maravilloso al pie de Chapala. Y el 8 y 9 de mayo vamos a tener un taller de kinesiología del alma, de vacunas e infecciones, que va a estar maravilloso. Entonces también me pueden preguntar por allí. Am, bueno, así que espero que les haya servido toda esta información y de verdad que son unos transmutadores mágicos, son bárbaros. De verdad Y, que y de verdad que sí, porque yo siempre he sido fiel creyente de que el cuerpo es perfecto y que nosotros podemos y que el toroide está interno y que hay que trabajar nuestra energía, pero hay tanto factor agresivo en este momento que no está de más traer algo que te ayude a mantenerte en tu centro, así es. porque están pasando unas cosas
que Sí. ya no es lo que pasa, sino cómo lo estamos tomando y viviendo. Para Entonces, saber en qué línea de tiempo estás. Entonces, si tienes correcto. una frecuencia alta, pues maravilloso porque esa frecuencia te va a tener en una línea de tiempo muy diferente a lo que pudiera ser para otras personas. Pues sí, pues muchas gracias porque ya tocaste a mucha gente. Aquí hay gente que está diciendo que sí, que es maravilloso. Yo por lo pronto aquí traigo todo lo que Ah, tengo mira, por y aquí tenemos a Clau. Ay, gracias, ajá. Clau. Yo tengo mi taquión y es una maravilla. Yo quiero un taquión. Ah, sí, con gusto. Escríbanos. Ah, mira. Sí. Ah, Octavio. Ay, gracias, Octavio. Sí, 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 de verdad que son divinos. Divinos. Ya somos familia. Así Sí, es que nos vemos bien prontito. Nos vemos en Egipto y si alguien más quiere, pues aprovéchese que por ahí todavía, pues si es para ti, las cosas se acomodan. Así es que pide que se te dará. Así es que así es. muchísimas gracias, Rina. Muchísimas gracias, Gina, por esta oportunidad y bueno, bendiciones para todos. Pues así es. Así es que muchas gracias y vamos a seguir compartiendo la magia del orgón. Así es, gracias. Bendiciones. Hasta luego.